Buenas noches para todos, que el Señor bendiga a todos los amigos, a todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan con nosotros desde la misión Ser de Vida. Saludo a todos los hermanos y amigos en la iglesia en línea. Y en esta hora vamos a orar para iniciar. Discúlpenos un poquito los 5 minutos de retardo porque teníamos aquí un poquito de complicación en la comunicación para la transmisión en vivo. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo que nos regala para poder compartir la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder participar de tu palabra y poder nosotros también aprender de ella, Señor. Porque cada vez que nosotros damos la palabra, también aprendemos de ella, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por tu Santo Espíritu ministrando, trayendo revelación, Señor, a cada vida que escucha este mensaje y también en mi propia vida, Padre. Yo te bendigo y te alabo, Padre, porque realmente es un gozo y una alegría saber, Padre de gloria, que podemos tener libertad en nuestros corazones para poder llevar tu palabra, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu santo nombre y gracias por el respaldo, por la unción de tu Santo Espíritu, Señor, sobre nuestras vidas, sobre mi vida y sobre cada una de las personas que escuchan este mensaje, Padre. Yo te bendigo, Padre, porque tú eres el que prepara los corazones para hacer, Señor, que esta palabra cobre vida en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy me corresponde a mí la enseñanza y es un tema de la cual nosotros debemos estar un poquito conociendo realmente lo que quiere decir esta palabra. Y quiero hablar sobre la ambición divina. Vamos a ir allí al libro de Filipenses 4. Quiero ir aquí en Filipenses 4. Dice, voy a iniciar con Filipenses 4.1 y después pasamos a Filipenses 3.1. Hoy no tengo banners, hoy no tengo cómo... Me metí hoy por Facebook porque por Streamer fue un poquito complicado, entonces estamos aquí por Facebook. Y quiero que vayamos allá a Filipenses 4.1 que dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estas eran palabras del apóstol Pablo. Para mí, Pablo es una persona que me ha enseñado muchas cosas a través de la palabra, realmente. Y veo todo el amor que él tenía para trabajar en la obra del Señor después de haberse convertido. Aunque antes lo hacía equivocadamente, pero después lo vino a hacer realmente como el Señor quería que él hiciera esta palabra. Y voy a hablar sobre la ambición divina. Ya leímos el versículo y quiero hablar un poquito sobre lo que es ambición divina. La ambición divina es un intenso deseo un deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr. Hay cosas que son fáciles para nosotros lograrlas, pero hay otras que por muchas cosas es muy difícil lograrlas. Y tiene que ver especialmente cuando queremos lograr en el mundo, lograr una ambición, especialmente tiene que ver con riqueza, con fama y con poder. Entonces creo que muchos cristianos nos hemos preguntado si es correcto ser ambicioso. Muchos, porque la palabra ambición enmarca muchas cosas. Y yo, aunque voy a dar un toque parecido a hablar un poquito sobre lo que es la ambición del mundo, la ambición que es incorrecta, como el mundo la toma porque siempre busca riqueza, fama y poder. Entonces, muchos nos hemos preguntado, ¿será que la ambición es mala, la ambición es buena? Bueno, nosotros como pueblo de Dios nos hemos preguntado, yo creo que no soy la única que me he preguntado esto, pero enfocándome ya de diferente manera. Por eso le llamo ambición divina. Entonces, ¿con qué lo asocian? La ambición, ¿con qué la asocian las personas? La asocian con el orgullo, el cristiano, la asocia con el orgullo y creen que ser humildes es no ser ambicioso. Entonces, el cristiano lo hace de esta manera, ¿cierto? Lo relaciona con esto.
con orgullo y que allí la persona que tiene orgullo y que tiene humildad, o sea, es una ambición que no es de Dios. Pero resulta que Pablo era ambiciosa. ¿Por qué pongo como ejemplo a Pablo? Porque Pablo fue una de las personas más ambiciosas que yo buscando espiritualmente en la Biblia. Él dejó otros hombres como fue Timoteo y le enseñó qué era todo esto de seguir, de proseguir, de seguir al Señor. Entonces vemos aquí como Pablo, antes de ser cristiano, Pablo perseguía a la iglesia. ¿Por qué lo hacía? Él tenía una ambición, un celo santo por el judaísmo, por lo que él creía que era correcto. Y muchos en este tiempo o en el mundo tienen la ambición enfocada incorrectamente. Doy un toque poquito a lo que es la ambición del mundo, pero me quiero enfocar sobre todo en la ambición divina, que es la de la que quiero hablar esta noche. Entonces, Pablo lo hacía por el celo que tenía por el judaísmo. Él era una persona ambiciosa, era una persona que quería lograr algo para tener poder, porque él se creía que tenía el poder para perseguir la iglesia. Estaba mal enfocado y por eso tenía esta ambición que era dañina, estaba dañando al pueblo de Dios, estaba dañando la iglesia de Dios. Entonces perseguía a la iglesia, pero después de su conversión al cristianismo, no perdió su naturaleza. Él no perdió esa naturaleza de ambición. Pero ¿qué pasó allí? Él la reorientó. Él reorientó esa ambición, la reorientó y se volvió más ambicioso. ¿Pero por qué? Se describe allí porque Pablo se describe allí como un atleta. Él puso como ejemplo a un atleta desesperado por ganar la carrera. Esta era una ambición que tenía de ganar una carrera para el Señor, una carrera para lo que él se había propuesto después de haber sido perseguidor de la iglesia por causa del judaísmo, que seguía la iglesia pensando que hacía lo correcto delante de Dios. Y recuerden lo que le contestó el Señor: duro es dar coces contra el aguijón, o sea, golpear algo que sabe que lo va a lastimar. Entonces allí vemos cómo él reorientó esa ambición y lo puso como ejemplo de ser un atleta desesperado. ¿Y qué hace un atleta? Un atleta se entrena, un atleta quita muchas cosas de su vida para poder llegar a la meta, porque la meta es llegar, esa es la meta del atleta. Y él se desespera, entrena, se disciplina, hace muchas cosas para poder lograr y llegar a esa carrera, porque muchos son los que corren, dice la palabra, pero uno solo se lleva el premio. ¿Cuántos nos queremos llevar ese premio? Entonces, él quería ganar esa carrera y por eso leemos aquí en Filipenses, voy a leer Filipenses 3, 13 y 14, que dice de la siguiente manera. Filipenses 13 y 14. Dame un segundito que lo estoy buscando aquí porque hoy no tengo cómo mirar los banners aquí en el computador. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él pone en contraste su gran ambición por Jesús. O sea, ya su gran ambición ahora va direccionada o redireccionada hacia Jesús. Con dos tipos incorrectos de ambición. ¿Cuáles son? El primero es su propia ambición antes de ser cristiano. Él pone el ejemplo allí, porque dice allí: ciertamente dejando atrás todo lo que quedó allá atrás, eso no le sirvió de nada. Eso no le sirvió a él para nada. Entonces era una ambición que no estaba haciendo nada, corriendo una carrera sin sentido, corriendo una carrera sin metas, sin objetivos, corriendo una carrera que no lo llevó a nada, no hizo nada tantos años que estuvo persiguiendo la iglesia. Entonces vemos allí que él vio esto y la primera ambición que tenía antes de ser cristiano, él dice: queda dejando atrás todo, en el 13 que acabamos de leer. Yo mismo no pretendo, dice él, haberlo ya alcanzado, aún tenía más ambición. Eso es lo que hace una persona ambiciosa, una ambición divina, una ambición en las cosas del Señor. Él sabía que no lo había alcanzado, pero quería lograrlo.
quería lograrlo y como dije antes, es un deseo de intenso y vehemente de lograr algo que es muy difícil de alcanzarlo, pero él quería alcanzar esto. Pero una cosa hago, ¿qué hizo Pablo para poder redireccionar realmente la ambición divina? Era olvidando ciertamente todo lo que queda atrás, todo lo que fue quedando atrás, de nada le sirvió a él. Prosigo la meta, él seguía una meta. ¿Y cuál era esa ambición? De llegar a esa meta a la cual ahora se había propuesto. Redireccionó todo. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una hermosa la palabra que Pablo nos da aquí. Entonces, vemos aquí. Y la otra, y él describe cómo puso su confianza en su naturaleza, porque lo que hizo atrás lo estaba haciendo en su naturaleza humana, en algo que creía que era correcto. Estaba haciendo humanamente todo. Y nosotros como cristianos sabemos que humanamente no podemos lograr nada sin la ayuda del Señor. No podemos hacerlo. En la naturaleza humana no lograremos nada, porque es dar golpes contra el viento, es trabajar en nuestra fuerza y nuestra fuerza se cansa. Todos los sueños en nuestra naturaleza humana tienen un tiempo y si no se cumple ese sueño nos frustramos. Pero cuando nosotros empezamos a enfocarnos en Dios, a tener esa ambición divina, es cuando empezamos a ver las cosas de otra manera, desde otro punto de vista lo empezamos a ver. Y voy a ir a Filipenses 3:4. Filipenses 3:4. Ahí mismo no vamos a salir de Filipenses. Vamos a estar ahí enfocados porque todo el tema tiene que ver con Filipenses 3. Dice la palabra aquí. Déjenme un segundito, la busco acá. 3:4. Dice, ahora no encuentro el 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. ¿En qué nos gloriamos? En Cristo, no en mi naturaleza humana. No en mi naturaleza humana. Yo hago énfasis en esto porque es que a veces nuestra naturaleza, pensamos que nuestra naturaleza humana nos va a llevar muy lejos y no es así. Llegamos hasta cierto punto, pero la mejor respaldo viene de parte de nuestro Dios. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿En qué? ¿Y qué quiere decir la carne? En mi naturaleza humana. Es lo que el Señor nos habla aquí a través de Pablo en la palabra. 3:4. Esto lo identifica con el judaísmo. Aquí está hablando él esto del judaísmo. Dios sí quiere que tengamos confianza, pero no en nuestra fuerza, sino en las fuerzas de Dios. En Dios es que debemos tener nuestra fuerza, en su amor y en su provisión. Son las tres cosas que nosotros debemos tener para llegar a esa ambición divina de la cual estoy hablando en esta noche. Entonces, la ambición y el celo de Pablo estaban mal enfocados y por eso terminó siendo perseguidor de la iglesia. Y vamos a leer el versículo 6. El versículo 6 dice de la siguiente manera. En cuanto a celo, aquí habla, en cuanto a celo, porque era celoso del judaísmo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, era en la ley la justicia, irreprensible. Y ahorita seguimos leyendo los otros porque estoy leyendo paso a paso todo Filipenses 3 para poder entender bien esta palabra. Entonces aquí habla que ¿por qué lo hacía? Por celo al judaísmo, por algún logro que quería, vehemente luchaba, guerreaba, hacía lo que fuera por perseguir a la iglesia, pensando que era la iglesia que perseguía, pero realmente estaba persiguiendo al Señor Jesús. Estaba persiguiendo porque su iglesia son los ojos de la niña del Señor, dice la palabra. Estaba persiguiendo, estaba convencido que no perseguía a Dios, sino a la iglesia que no tenía nada que ver, pero estaba persiguiendo directamente al Señor. Eso pasa hoy. La gente nos rechaza pensando que están rechazando a la iglesia de Dios. La gente nos rechaza pensando que están rechazando a los cristianos. La iglesia nos rechaza, murmura, no nos soportan porque piensan que es a nosotros. Pero aquí nosotros estamos siendo voceros de Dios. Siendo voceros de Dios, porque ¿a quién más usa Dios para hacerlo si no es a su pueblo?
Dios ya vino a esta tierra en forma de Jesús, vino a esta tierra. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. A pesar de que él vino, lo rechazaron. Ese pueblo que él vino a formar, a escoger, para que fuera suyo y siguieran con la obra, ese mismo pueblo es el que hoy la iglesia, mucha gente no lo soporta. Y eso era lo que hacía Pablo. Estaba mal enfocado. Y quiero hablar un poquito sobre la ambición material. La ambición material es un tipo de ambición incorrecta, material y terrenal que encontramos en el mundo. La ambición de la que ya hablamos, la persona hace lo que sea por fama o por poder, pasan por encima de que sea por poder, ¿m? Hacen por encima lo que sea por tener riqueza, porque la ambición al dinero, el amor al dinero, los lleva a esa ambición de tener y creer que lo que tienen es poco. Y por eso siguen cada día, por eso encontramos tanta gente ambiciosa que se vuelve sicaria, gente ambiciosa que se vuelve corrupta, gente ambiciosa que tiene totalmente mal enfocada su ambición, porque es material. Y la ambición material trabaja de esta manera. Entonces, esta ambición la encontramos en el mundo que nos rodea y que adoran al Dios de sus propios deseos. Si es la riqueza, van a adorar la riqueza porque es el Dios de sus deseos. Si es la fama, van a adorar el Dios de la fama porque es el Dios de sus propios deseos. Si es la ambición del poder, van a amar su Dios que es el poder. Esa es la ambición del mundo, por lo que la gente lucha en esta tierra, por lo que la gente quiere ir a ambicionar más de lo que tiene. ¿Por qué? Porque ese es su Dios, el Dios de sus propios deseos. Y se enorgullecen de lo que es una vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Llega a ser vergüenza. ¿Cuántas personas por la ambición del poder han caído en vergüenza haciendo cosas corruptas por pasar por encima de alguien para ganar ese poder, y después es una vergüenza para ellos cuando se descubre todo lo que pasó? O por el deseo de las riquezas, también corrupción por encima, y después llega a ser una vergüenza la ambición a la riqueza. O la fama. ¿Cuántas personas por la fama, por la ambición de su fama, han hecho cantidad de cosas que han llegado a ser la vergüenza de sus vidas? Entonces quiero ir allí al versículo 19 de Filipenses 3. Filipenses 3, 19, que dice de la siguiente manera. Dice: el fin de los cuales será perdición. ¿Cuál es el fin de la ambición terrenal? La perdición. Porque la gente cae en la perdición por el amor al poder, por la ambición al poder, por la ambición a las riquezas y por la ambición a todo aquello, a la fama, que para ellos es importante. Entonces, el fin de los cuales será perdición. Todo lo que la persona ambiciona terrenalmente va a llegar en perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. O sea, lo que ellos creyeron gloriarse llega a ser vergüenza. Esa ambición llega a volverse, a constituirse una vergüenza para la persona. Pero eso es la ambición material, que solo piensan en lo terrenal. Pablo ahora tiene una visión divina. Él cambió totalmente esa ambición que tenía por una ambición divina. Versículo 8, vamos a ver el 8 y el 11. Déjame un segundito acá, lo busco. 8 y 11, del 8 al 11 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que allí aprendió en la ley, todo lo que él estudió, todo no le sirvió de nada. ¿Y qué dijo él? Que lo estimaba como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia de Cristo Jesús. Se dio cuenta que esa ambición no era nada, no servía para nada, pero ahora tenía la ambición más excelente, que era la de Cristo Jesús. Mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo lo que aprendió, le tocó volver, desaprender para aprender. Dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo lo que él hizo, lo tuvo por basura. ¿Qué es la basura? No sirve. Va a la basura va a la basura. ¿Para qué? Dice, para ganar a Cristo y ser hallado. Al 11, voy a leer este 11. Y ser hallado
en Él. ¿En dónde quería ser hallado? En Cristo Jesús. No teniendo mi propia justicia. Ya no era la justicia de Él, sino la justicia de Dios en Él. Que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Ya esa justicia que era por la ley, ya eso no servía para nada en la vida de Pablo. Es por la fe de Cristo Jesús. La justicia que es de Dios, ¿por qué? Por la fe. Por la fe la tenemos la justicia de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, aquí ya cortamos un poquito con la ambición material y vamos a iniciar ya con este. Pablo aquí describe el incomparable valor de conocer a Cristo. La ambición de conocer a Cristo Jesús, dice, mi Señor, y las ambiciones que nacen de hacerlo. Tenía una ambición totalmente diferente ahora porque era para seguir a Cristo. Él se dio cuenta que jamás podría alcanzar la perfección solo. Solo no pudo alcanzarla. Su ambición de tener su propia justificación, él se justificaba. Porque él pensaba que estaba haciendo lo mejor cuando seguía al pueblo de Dios. Él se justificaba para poderla perseguir a la iglesia. ¿Y qué dice él allí? Que la veía como basura. En otras versiones dice que la veía como estiércol. En otras versiones. El versículo 9, que ya lo leímos, el 9, lo acabamos de leer, no lo voy a leer nuevamente. Entonces él aquí describe el valor que era seguir ahora a Cristo. Él se dio cuenta que jamás podría alcanzar esa perfección que estaba buscando humanamente, su ambición de tener su propia justificación. Ya no había nada que dijera, esto me justifica para perseguir la iglesia. Ya sabía que estaba mal enfocado y que todo lo que había hecho no había servido de nada. Su confianza, ahora su confianza estaba en Cristo, porque recibió la justicia que viene de Dios. Ya no era la justicia de la ley como acabamos de leer. Así que nunca alcanzaremos nosotros la perfección. Pablo no lo alcanzó. Nosotros no lo alcanzaremos en esta vida si no es con la ayuda de Dios. Porque nuestras debilidades nos hacen depender de Dios. Dios es lo que quiere. Eso es lo que quiere Dios. Que mi debilidad, la debilidad que yo tenga, dependa de Dios. Dice, diga al débil, fuerte soy. Y que el Señor se perfecciona en mi debilidad, dice la palabra también. Él se perfecciona en mi debilidad, porque yo sola no puedo hacerlo. Es con la ayuda de Dios que puedo llegar a que esa debilidad ya no sea más débil, sino que haga una fortaleza en mí. Un ejemplo, la pereza, una debilidad de la pereza, que viene a quitar la pereza para darnos a nosotros valentía, el deseo del trabajo, el deseo de hacer muchas cosas. Otra debilidad, la mentira, viene a convertirla en verdad, la hace fuerte porque la vuelve verdad. Entonces son muchas cosas que el Señor viene a trabajar en nuestras vidas para que nosotros seamos fuertes en la parte que somos débiles. Entonces vemos aquí que la confianza ya venía de él en Dios, ya no era por su propia fuerza. Cuando somos débiles nos aprendemos a depender de Dios. Si yo me creo que soy muy valiente, no voy a empezar a depender de Dios, pero cuando yo digo, Señor, yo soy débil en esta área, yo necesito de tu ayuda, dame la fuerza para poder que esa debilidad se vuelva una fortaleza en mi vida. Es lo que Dios quiere, que aprendamos a depender de Dios, apoyados en Él, apoyados en su amor y apoyados en su gracia. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Cuál debería ser tu ambición? Pregunto en esta hora. ¿Cuál debería ser tu ambición? Número 1. Quiero dar aquí como 3 o 4. Hay muchas en la Biblia. En la Biblia encontramos muchas maneras de tener ambiciones divinas, pero yo quiero dar unas cuantas. Número 1. Mi primera ambición como cristiano debe ser conocer a Cristo íntimamente. El versículo 10 que acabamos de leer. Dice, a fin de conocerle. ¿Por qué? A fin de conocerle. ¿Por qué yo tengo que conocer a Cristo íntimamente? Porque es la única manera en que yo conozco a Dios. Si yo no tengo una relación íntima de hijo a padre
con Él, que es mi Padre, para que Él sea mi Padre, tengo que ser su hijo, va a ser difícil. Dice, a fin de conocerle. ¿Por qué yo voy a tener una relación íntima con Dios? Porque yo debo conocerle. ¿Y a través de qué lo conozco? A través de la oración, a través de leer la palabra, a través de la lectura, a través de la meditación, a través de ponerla en obra, ponerla por práctica. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿No? Esta fue la ambición que tuvo Pablo, ¿no? Y lo que él deseó, conocerle y tiene que ver más en el conocimiento y tiene más que ver que en el conocimiento intelectual. Porque muchos conocen al Señor intelectualmente, conocen la palabra de Génesis, Apocalipsis, conocen la Biblia, conocen todo, totalmente conocen la Biblia, pero no la aplican, no la practican. De nada sirve si yo soy una biblioteca andante, porque la Biblia es una biblioteca, tiene 66 libros. Es una biblioteca. Y si yo tengo toda esa biblioteca en mi cabeza, pero ando con ella para todos lados, pero no la pongo en práctica, de nada me sirve. Por eso yo debo conocerlo. Y en el poder de su resurrección, dice la palabra. Entonces, aquí Pablo ve que no solamente es conocer de Dios intelectualmente, sino personalmente. Es de persona a persona. Dios quiere una relación con nosotros de persona a persona. Si es cierto que hay un pueblo colectivo que lo ama, que lo bendice, que depende de él, él quiere tener una relación personal con cada persona. Valga la redundancia. Él quiere una relación personal. Él quiere saber que hay alguien que se acerca a él para conocerle. No para saber solamente de él, para conocerle cómo es como Padre, cómo es como Dios, cómo es como mi proveedor, cómo es como mi sanador, cómo es como mi libertador. Eso es lo que él quiere, conocer, que le conozcamos como él es. Bueno, la segunda visión es de experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Nosotros debemos experimentar esa resurrección. Yo debo experimentar la resurrección de Cristo. Y Pablo la describe como una relación íntima con Cristo. Una relación, es muy parecida a esta porque aquí hay que conocerla personalmente, pero aquí vamos a íntima con Cristo. ¿Por qué? Significa el poder. Yo debo conocer del poder de la resurrección de Él. El mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos al tercer día es el mismo poder que actúa en ti y en mí. Ese poder de la resurrección para liberación, ese poder de la resurrección para sanar, ese poder de la resurrección para dejar todo aquello que me avergüenza, todo aquello que me daña. Es el poder de la resurrección, ese mismo poder que levantó a Cristo Jesús debe estar en mi vida. Por eso yo debo conocerlo personalmente. Entonces lo describe como una íntima relación con Cristo, conociéndolo en el poder de su resurrección. No solo como algo que pasó, porque muchos, sí, yo conozco de Jesús, vivió esto, pasó esto, los discípulos, conoce todos los 4 evangelios, conoce todo el libro de Romanos, de Corintios, de Filipenses, de Colosenses, todos los conoce. Sí, yo sé que fue en el pasado y sé mucho de la Biblia y conozco mucho. No es solo lo que pasó. No es solamente lo que pasó y lo que vivió en esta tierra, sino como un poder dinámico. ¿Y qué es un poder dinámico? Que actúa. Es un poder que actúa, que se mueve. No es un poder que está ahí estático. Es un poder dinámico. ¿Qué viene la palabra dinámica? Dinamismo, alguien que tiene fuerza para hacerlo. Eso es lo que Dios quiere que lo conozcamos en el poder de la resurrección para poder tener un poder dinámico. Es un poder revitalizador. Eso es ambición, tener un poder revitalizador, tener un poder dinámico, tener un poder que obra en nuestras vidas. ¿Y qué es un poder revitalizador? Es un poder que da fuerza a nuestras vidas para tener esa ambición de seguir a Cristo, esa ambición de conocerlo, esa ambición de saber lo que Él ha dejado para mí y que yo puedo ser heredero de eso. Es fuerza, ese poder revitalizador tiene que ver con fuerza y tiene que ver también con vitalidad, algo que sea vital, que tenga vida, eso es vitalidad. Entonces, esto lo trae el Espíritu Santo. Yo voy a tener una relación. Recuerden ustedes que cuando el Señor
ascendió, dijo que él se iría, pero enviaría al Espíritu de Dios. Lo enviaría a nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Quién convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio? Es el Espíritu Santo, el que convence de pecado y de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo al Señor, yo vengo a ser templo del Espíritu de Dios. Él viene a vivir en mí, Él viene a morar en mí. Y ese poder que habita en mí, ese poder revitalizador, ese poder dinámico es el que me hace ser una persona, tener una ambición divina por conocer más a Dios. Cada día más, con empeño, con decisión, con determinación, con ahínco. Todo eso es lo que quiere, esa es la ambición divina. Entonces, cuando yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, el poder de su muerte y su resurrección va a desarmar a Satanás. Lo va a desarmar porque sabe que yo sé quién soy yo, conozco mi identidad, yo sé quién soy. Entonces eso lo va a desarmar porque no va a venir a mí a moverme como un títere, sino que yo ya sé que tengo ese poder revitalizador que da fuerza, que da vida, que vitaliza, que tenemos una vida vital. Tenemos una vida como cuando alguien es sano físicamente, tiene vitalidad para todo, para trotar, para trabajar, para muchas cosas. Es un poder espiritual parecido a ese, espiritual. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer el poder de su muerte y su resurrección, vamos a desarmar al enemigo. ¿Por qué? Porque a través de eso el Señor nos da el dominio de romper del pecado. Rompemos el pecado, derrotando la muerte espiritual. Derrotamos la muerte espiritual. Cuando hablamos del Espíritu Santo, y es un tema aparte, pero quiero decirle que cuando el Señor venga por su iglesia, ya no estará el Espíritu Santo, porque la iglesia es la que lleva dentro de su vida al Espíritu de Dios. Al irse la iglesia, no va a estar el Espíritu Santo. Va a ser muy difícil que el hombre sea convencido de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es importante esto. Entonces vemos aquí que nosotros rompimos el dominio del pecado derrotando a la muerte. Porque yo espero, y voy a leer el versículo que me corrobora a la muerte y de este poder está disponible para vivir una vida de santidad. Cuando yo tengo esa ambición, empiezo a vivir una vida que le agrada a Dios, una vida que me trae satisfacción, una vida que no me condena, una vida que tengo la conciencia limpia, que tengo todo mi ser está limpio y yo puedo hablar con libertad porque sé que Dios habita en mí y que lo que yo vivo soy coherente, lo que digo con lo que hago. Eso es ser coherente. Entonces, puedo vivir una vida de santidad y ministrar también a otros. ¿Con qué? Con el poder que Dios me ha dado, con el poder de su resurrección. Que esta sea la ambición de conocer más y más de este poder. Esa es la ambición divina de la que yo quiero compartirle también esta noche. Y voy por otra. También debemos tener una ambición de participar del sufrimiento de Cristo. Y eso está, ya lo leímos. Padecimiento, la segunda parte donde dice de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, la parte B del versículo 10, llegando a ser semejante a él en su muerte, ya quiero ir a hablar sobre esto, en su muerte, bueno, voy a dejar hasta ahí, versículo 10, la parte 2, la parte B del versículo 10. Entonces la ambición de participar del sufrimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Es participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte. Él dice que esto es inevitable por conocer a Cristo. Es inevitable. El rechazo de la gente, el repudio de la gente, las habladurías, las calumnias, la persecución, todo esto es inevitable. Lo vamos a tener que padecer, lo vamos a padecer. Él dice que esto es inevitable por conocer a Cristo. Y no es un castigo, esto no es un castigo, sino un privilegio. ¿Por qué? Es diferente. Es un privilegio porque Cristo murió por mí y por ti, por nuestros pecados para salvarnos de lo que nosotros debimos haber pagado. Nunca sufrimos lo mismo, nunca iremos a sufrir lo que sufrió Cristo Jesús, nunca lo sufriremos.
pero sufriremos por la ambición divina. ¿De qué? De ser mejor. ¿Cuántas veces la gente ataca a alguien y nosotros por no dañar el nombre de Cristo, por no poner el nombre de Dios en ridículo, por no, ¿qué hacemos muchas veces? Por eso el Señor dice que si te abofetean una mejilla, pon la otra. Nos van a atacar con palabras, pero ¿qué hacemos? Muchas veces tenemos que callar. Tenemos que callar. Eso se llama sufrir. Eso es un sufrimiento. Es el resultado de una visión divina. Es el resultado práctico de la vida cristiana. Vamos a tener que soportar a aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos maltratan con palabras, aquellos que tal vez nos insulten, aquellos que tal vez murmuren y digan, ese es el sufrimiento. No será nunca igual al sufrimiento que tuvo Cristo Jesús, que fue a la cruz por nosotros. Entonces, es el sufrimiento de una vida cristiana. Para algunos, esto conllevará a persecuciones, dolores y aflicciones. Para algunos. ¿Por qué? Porque va a ser perseguido, va a causarle dolor y va a tener aflicciones en su corazón. En la lucha contra el pecado muchas veces. Contra el pecado que quiere venir a dañar nuestra vida o contra el pecado que nos rodea. O es que, yo pregunto, a muchos cristianos nos aflige el pecado, la maldad que hay en este mundo. Eso aflige, eso congoja, eso trae dolor al corazón. Eso es aflicción. Eso es aflicción. No la misma aflicción que sufrió Cristo Jesús, pero es aflicción. Dentro de cada uno de nosotros pasa eso. O es que no duele cuando hay maltrato para los niños. O es que no duele cuando hay maltrato en cualquier área de la vida de una persona por seguir a Cristo. Eso duele. O la injusticia de este mundo. Eso duele. Y tenemos que soportar ese pecado que nos rodea. Ese pecado que nos daña, que causa dolor y tristeza. Eso es parte de la aflicción de la que Dios habla aquí. No como Él, pero sufrimos aflicción también. Entonces, la ambición, nosotros debemos ambicionar cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Entonces, aquí era el ejemplo que Pablo colocaba en el versículo 10. Y la otra ambición es la ambición de la resurrección de la muerte. Vamos a ver qué tiene que ver esto. Debo ambicionar la resurrección de la muerte. Versículo 11. Quiero leer el 11 aquí. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si de alguna manera llegase, o sea, si tuviéramos que vivir la resurrección de los muertos, ¿qué pasa allí? Dice aquí Pablo en el siguiente, que ahora lo voy a leer en el 12. No me quiero adelantar al versículo. Este del 11 significa, de la resurrección de la muerte, significa compartir su destino, el destino de la muerte. Todos vamos a morir. No pretendamos tener vida eterna en esta tierra. Aquí no tenemos vida eterna, pero muerte es vida, más allá vamos a tener vida, no aquí. Y gracias a Dios que no es aquí la vida eterna, porque este mundo es un caos. Y todo lo que se viene va a ser un caos y todo lo que vendrá va a ser un caos y yo no quiero estar aquí, la verdad. La verdad es que los que ya caminamos con el Señor no tememos a la muerte porque sabemos que hay una esperanza gloriosa. Entonces no tememos a la muerte por eso. Así que yo espero alcanzar esa resurrección. Yo espero resucitar. Si estoy muerta, espero resucitar con Cristo. Y si estoy viva, el arrebatamiento. Entonces, espero resucitar con Cristo. De entre los muertos. El Señor dice en su palabra que resucitaremos de entre los muertos. Entonces, yo espero, y esa es una ambición, yo espero resucitar con los muertos, que van a resucitar. Si es que he muerto cuando el Señor venga a recoger a su pueblo. Yo espero resucitar con Él. Entonces, Pablo no duda, sino que reconoce que es un misterio maravilloso. Él reconoce que es un misterio maravilloso. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Él espera resucitar y va a resucitar porque ya no está. Entonces, es un misterio maravilloso. Todos los que creen en la resurrección de los muertos saben que su destino es un lugar de descanso. Amén. Creemos que es un lugar de descanso, una ciudad celestial, es un mejor país donde vamos a llegar a vivir.
Vamos a ir a vivir a un mejor país, a un lugar celestial, a un mejor descanso. Pablo dice en el 12, vamos a ver qué dice en el 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Todavía en ese momento Pablo no había muerto. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Esa era una ambición que él tenía. Ambición, estamos hablando de ambición divina. Entonces él va allí, estaba preparándose para eso. Que no, aquí no había llegado aún lo que él estaba esperando. No había llegado aún, pero Pablo, ese era su objetivo. El objetivo de Pablo era esta y su ambición era esta. Seguía avanzando hacia la meta. Él seguía. Esa era la ambición. Cada día nosotros. ¿Cuál es la ambición de un atleta? Llegar a la meta. ¿Y qué hace un atleta? Correr. Si perdió, se cansó de camino, vuelve y empieza, pero sigue. Es una carrera sin parar. Es una carrera a la cual nosotros debemos caminar, ir caminando, corriendo, hasta alcanzar la meta que Pablo dice aquí. Pablo quería alcanzar esto. Entonces vemos aquí que ese era el objetivo y la ambición que seguía de seguir avanzando hacia la meta. El versículo 14 dice, prosigo a la meta. ¿Qué hace? Pablo proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios lo había llamado y la meta era esa, seguir corriendo en esa carrera. Entonces, nosotros aquí, la meta de él era esa y la meta de nosotros es una ambición divina que debemos también tenerla muy en cuenta y estar allí, presente en esa ambición. Y el versículo 14 dice, el versículo 14, así ya lo leímos, bueno, ya leímos el 14. Entonces, nosotros no debemos centrarnos en el pasado, en lo que hayamos hecho o caído, las fallas que hayamos tenido, porque Pablo dice aquí en el 14 que acabamos de leer. ¿Qué dice? Prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿De quién? De Cristo Jesús. Y vemos aquí cómo él dice, él no había alcanzado todavía todo, pero tenía su meta, tenía esa ambición de llegar allí. Entonces nosotros no debemos centrarnos en lo que haya pasado, en lo que haya caído, en las fallas que haya tenido en la vida o incluso en sus éxitos. A Pablo nada de eso le sirvió. Él tuvo que dar un reinicio. Como cuando el computador o el celular está cargado, se le vuelve loco, usted tiene que reiniciarlo. Muchas veces ni siquiera el internet le entra nada, tiene que reiniciar. Pablo reinició su vida con una ambición diferente, que ahora esa ambición iba a estar centrada en Cristo Jesús. Entonces, ni aún en los éxitos, nosotros no debemos centrarnos ni siquiera en los éxitos. Olvida lo que queda atrás, mantén tu mirada en Jesús. Nosotros debemos mantener nuestra mirada en Jesús. Este mundo y la locura en que anda, a veces no queremos nada, es nada. Queremos como ya, cerrar todo lo que el mundo hace allá, que se paren de cabeza, que se paren en las pestañas, que hagan lo que quiera, pero estamos hartos de todo lo que este mundo está, lo que estamos viendo. Debemos centrar nuestra mirada y avancemos con determinación. Yo debo avanzar. Yo no puedo avanzar por ti. Ni nadie puede avanzar por mí. Nadie. Yo tengo que determinar avanzar con el objetivo de tener una ambición divina, de proseguir a la meta, de llegar y lograr lo que me he propuesto lograr. Pero ya la ambición divina guiada no por mi propia fuerza ni mi naturaleza humana, sino guiada por Dios en mi ser, porque mis ojos están puestos en Él. Mi mirada está puesta en Él. Me centro en Él para poder. ¿O usted cree que un atleta cuando va corriendo está mirando si él le va ganando el que va de lado o si va cojeando o si se cayó? No, él va mirando llegar a la meta. El atleta nunca se pone a ver, él, no importa quién vaya al lado, él sabe que va alguien al lado, pero su meta es llegar allí. Esa es la meta del atleta. El atleta no está mirando nada, el atleta va determinado porque sabe que quiere llegar a la meta.
Es una determinación. Y usted y yo debemos ser determinados. Nadie lo puede hacer por nosotros. Nadie. Para que tenga ambición divina. Un enfoque diferente de lo que es la ambición del mundo a la ambición divina. Entonces, esta ambición divina es personal, como lo dije antes, y responde al llamado de Jesús. La ambición divina responde a un llamado que Cristo Jesús nos hizo. A ese llamado es al que nosotros debemos seguir. Y hay otras metas, hay otras ambiciones como es como ser ambiciosos para pronunciar las buenas nuevas. Debo ser ambicioso también para eso. Debo anunciar las buenas nuevas. Es una ambición que todo cristiano debe tener para anunciar las buenas nuevas y la palabra de Dios. Porque yo creo que si yo anuncio las buenas nuevas, también debo anunciar la palabra de Dios. Anunciar los peligros que hay en el mundo, lo que viene, lo que habrá. Todo esto estamos nosotros puestos para eso, para anunciar las buenas nuevas, para discipular. ¿Sabe que el Señor se interesa más en discipular? Él viene y dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. O sea, más que gente llamada para salva, es hacer discípulo. Ahí va acompañada el discipulado con la salvación, porque eso hace que la persona crezca en el Señor y empiece a tener esa ambición divina de la cual el Señor nos habla aquí. Entonces nosotros debemos ser ambiciosos en muchas. Hay otras, que quizás en otra ocasión de otro tipo de ambiciones, pero quiero hoy hacer esta. Y nosotros debemos estar atentos a ese llamado personal y podamos responder a ese llamado para que tenga ambición divina. Que Dios les bendiga y vamos a orar en esta hora, dándole gracias al Señor. No sé aquí cómo ver quién se conectó. No tengo aquí cómo verlo porque estoy por otro lado. Estoy por aquí por Facebook. Creo que estoy metida hoy haciendo esto en vivo porque me fue complicado hacerlo por otro lado. Y vamos a orar y darle gracias al Señor que esta palabra cobre vida, que esta palabra se haga rema en cada una de nuestras vidas, que esa palabra la pongamos por obra, en práctica, de tener ambición divina por Dios, por su nombre, por las buenas nuevas, por la salvación, por predicar la palabra, por anunciar, porque anunciamos los tiempos que han de venir y mucha gente no cree. Pero ¿qué va a suceder? Créalo o no lo crea, va a suceder. Entonces, a nosotros nos corresponde y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo. Vamos a orar. A darle gracias al Señor. Padre, yo te bendigo y te doy gracias en esta hora, Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que con tu ayuda, Señor, vamos a poner esa ambición divina en práctica, Señor. Gracias te doy, Señor, por poner mi ambición en el lugar correcto, Señor, que eres tú. Esa ambición la tengamos en el lugar correcto, con nuestra mirada puesta en ti, enfocándonos en ti, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, a entender, Dios de gloria, a traer, Señor amado, cada día a nuestras vidas ese incomparable valor de conocer más y más a Cristo Jesús, mi Señor. Que esta palabra de Pablo, Señor, que cada persona pueda repasarla allí en sus hogares, en sus casas, leer Filipenses 3, todo el versículo 3, ahí nos vamos a dar cuenta, toda la ambición. Pablo tenía ambiciones, allí está totalmente desmenuzada las ambiciones que tuvo y que al final las pudo cumplir, Señor. Te damos gracias porque tú nos enfocas en tu palabra, nos enfocas en ti y nosotros ponemos la mirada en el Dios y consumador de la fe, de la verdad, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a los amigos, bendigo a los hermanos que se han conectado, Señor, en esta hora y a los que lo verán en diferido, Padre. Muchas gracias te doy por tu iglesia en línea, Señor. Yo los bendigo donde quiera que estén, Padre. Donde quiera que estén en esta hora, Padre. En la tarde, si es tarde, si es de noche, si es de día, en el lugar donde se encuentren, Padre. Yo desato sobre ellos la sabiduría de lo alto. Que venga la sabiduría divina, Señor, para poder entender qué es la ambición divina. Y es proponernos, Señor, determinarnos, avanzar y avanzar cada día hacia ti, hacia la meta
del supremo llamamiento que tú nos has hecho, Padre, porque has sido tú el que nos ha llamado. Yo te bendigo, Padre, y bendigo a tu pueblo. Gracias te doy, Padre bueno, te alabo y te bendigo, Cordero Divino de Dios. Te alabo y te bendigo, Padre eterno, por bendecir a tu pueblo, a los amigos, Señor. Que esta palabra, Señor, traiga la revelación necesaria al corazón de cada vida, Padre. Yo te bendigo y te doy gracias, Señor, porque sabemos que no hay nadie como tú. Eres tú real, eres tú veraz, Señor. Eres tú el motivo y la razón de todo lo que somos hoy, Padre. Hoy te bendecimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Saluda a los hermanos en Colombia, si están conectados, a mi hija en España, a los hermanos en España, a mis nietos, a mi yerno, a mis hijas en Chile, a todos los amigos en todos los rincones de Colombia, de allí de Sius, Pastor Douglas, allí la iglesia y todos los hermanos allí, en Perú. Saludo también en Holanda, saludo en todos los lugares donde están conectadas la iglesia en línea. Dios les bendiga y nos estamos viendo próximamente. Un abrazo para todos. Los recuerdo, los amo, los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.